¿verdad? Dice en el 14, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio o el tenedor, el sacerdote lo tomaba para sí, antes de ofrecerlo a Dios. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. O sea que no estaban cumpliendo al pie de la letra lo que estaba establecido para los sacerdotes. Estaban haciendo algo incorrecto. Ahora nosotros, ¿verdad? Porque la Biblia no es solamente para que tengamos información, sino también transformación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está nuestra vida hasta ahorita? ¿Estamos llevando la palabra de Dios bien o alá y se va? Un día nos comportamos como cristianos, otro día nos comportamos como mundanos o en la carne, y otro día como el mero diablo, Padre Celestial. Tenemos que hacer conciencia de lo que estamos haciendo en nuestra vida, con nuestro tiempo, ¿verdad? Y sobre todo ser responsables de lo que Dios nos ha delegado, mis hermanos. Estamos dentro del cuerpo de Cristo, tenemos una posición especial, poderosa dentro del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo estamos llevando a cabo nosotros? ¿Cómo estamos desarrollando nuestra vida? Dice en el 15, asimismo, antes de quemar la grosura, que era como la mantequita, ¿verdad? Venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Cosa incorrecta. Los hijos de Eli, Ofni y Finés, llegaron a usar el altar del holocausto de nuestro Dios como si fuera su cocina personal. Qué tremendo, ¿verdad? No mostraba ningún respeto por la santidad de los sacrificios ofrecidos a Dios. Mire, la Biblia nos dice que los levitas y sacerdotes tenían derecho a cierta parte de los sacrificios. Vaya conmigo en Deuteronomio capítulo 18 y verso 3. Los sacerdotes sí podían tomar parte de los sacrificios, que era parte de la espaldilla, las quijadas y el cuajar. No sé qué es el cuajar, no lo busqué ahorita, ¿verdad? Luego lo voy a buscar. Pero es parte del animal, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 18, verso 3 dice, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, ¿verdad? Entonces era eso lo que podían tomar. Sin embargo, ellos tomaban también de la grosura y de la carne que se llegaba a tomar con el tenedor. Ellos no estaban siguiendo la ley, ellos no estaban siguiendo la palabra, ellos no tenían temor de Dios. Ellos conocían a un Dios, pero no tenían fe en Él, no le creían, no le seguían, no obedecían a su palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la grasa de aquella carne pues le pertenecía a Dios. Ofni y Finés no debían comer la carne cruda. ¿Por qué no deberían de tomar aquella carne cruda? Sin embargo, ellos iban por carne cruda antes de que fuese cocida, porque aquella carne cruda todavía tenía sangre. Levítico capítulo 3, verso 16 y 17. Vamos a darle lectura, porque a veces no entendemos exactamente si decimos, bueno, estos muchachos no se portaron tan mal como para haber merecido aquello, ¿verdad? Vamos a ver al final lo que pasó con sus vidas, aquel castigo, por así decirlo. Nos dice Levítico capítulo 3, verso 16, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema
en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Decíamos que es toda la grosura, como la mantequita, todo esto, ¿verdad? Estatuto perpetuo será para vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Ellos no deberían de tomar, porque aquella carne todavía estaba en sangre, tenía sangre, no estaba bien cocinada, estaba más cruda que cocida. Y sin embargo ellos estaban, hermanos, pues violando, ¿verdad? Como transgresores de Dios mismo, de su palabra, de lo que Dios había estipulado. Pero a ellos no les importaba todo esto, los hijos de Elí, porque no respetaban ni a Dios ni al pueblo. Todo lo que buscaban era su propia satisfacción y placer. Ahora chequemos cómo está nuestra vida, ¿verdad? Dice que a ellos hermanos, no les importaba, no respetaban a Dios ni al pueblo. ¿Cómo está nuestra vida, verdad? Estamos respetando a Dios, estamos llevando su palabra como debe de ser, estamos respetándonos unos a los otros. Mire, ellos no tenían temor de Dios, ellos hacían lo que querían. Ellos querían servir a Dios, entre comillas, servir a Dios a su manera. ¿Cómo estamos usted y yo sirviendo a Dios? ¿De la manera que está establecida en la Biblia o a nuestra manera? Tomando los versículos bíblicos que más nos gustan, ¿verdad? Los que son de nuestra preferencia, y cancelando todo aquello que no nos gusta. Entonces haga de cuenta que estamos en ese sacerdocio de Ofni y Finés, ¿verdad? No estamos haciendo lo que a Dios le agrada de una manera correcta. Amén. Dice por ahí en la Biblia que, hermanos, que no hay una fuente que puede tener en la misma abertura que produzca agua dulce, agua amarga, agua salada. Es una u otra, ¿verdad? Entonces nosotros también, si en la naturaleza no se ve algo así, es raro que haya algo así. Nosotros en nuestra vida espiritual debemos de tener esa agua de vida, no de muerte, no del satán o del diablo, no endemoniados, no endiablados, ni carnales, ¿verdad? Entonces ellos hacían lo que querían. Ellos querían servir a Dios a su manera. Como por ejemplo, hoy voy al culto, voy a la iglesia, el domingo también. Y bueno, esos son los días de servicio donde yo estoy más santo, más cerca de Dios. Pero los otros días estoy bajo la pornografía. Estoy mirando a las mujeres de una manera incorrecta. Estoy en el chisme, estoy maldiciendo. Estoy haciendo, odiando a alguien. Estoy celando, envidiando. Eso es hacerlo a nuestra manera. La Biblia nos dice que nosotros debemos de tomar nuestra cruz cada día y seguir a nuestro Señor. No en nuestra manera, como nosotros nos place o mejor se nos acomoda, ¿verdad? Este día tengo sueño, este día estoy cansada, este día no voy a obedecer a mi esposo, este día no le voy a hacer de comer, ¿verdad? Este día me conviene obedecer a mi esposo porque recibió su sueldo. Este día trae dinero, este día me voy a portar bien. O me va a llevar con mis padres. O a visitar a mis abuelitos, a mis tíos, a mis hermanos. Pero otro día que él no esté aportando nada, yo me voy a portar mal. Igual el esposo, ¿verdad? Este día mi esposa está muy cariñosa. Este día la trato bien y le compro unos tacos. Un día que nada de nada, pues ni siquiera le doy los buenos días en la mañana. ¿Me entiende? Ellos, hermanos, no hacían las cosas a su manera porque estuvieran en ignorancia. Dígale que está a su lado, no somos ignorantes. Pablo, no somos ignorantes.
Pues como sacerdotes, ellos eran los encargados de enseñar la ley al pueblo. Así vemos muchos de aquí que tenemos ya un ministerio, ¿verdad? Tenemos prédicas por aquí, por allá, estamos solicitados, estamos predicando aquí, allá y allá. Entonces no estamos ignorantes, ya sabemos la palabra. Amén. Ellos no estaban ignorantes porque ellos eran los encargados de enseñar las leyes al pueblo. Pero ellos faltaban el respeto a Dios y también al pueblo. No solo a los que llevaban sus ofrendas, sino también a las mujeres que servían en el tabernáculo. Falta tremenda. Dormían con ellas. En el verso 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces ellos no estaban ignorantes, ya estaban los 10 mandamientos, ya existía el no vas a adulterar, no adulterarás, ¿verdad? El no fornicar, el nada de eso, el no tener relaciones antes del matrimonio o después del matrimonio con otra persona que no fuera su cónyuge. Ellos bien que lo sabían y ellos daban la instrucción. Ellos predicaban, enseñaban sobre eso. Mas sin embargo, dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, lo que ellos estaban haciendo era muy grave delante de Dios. Imagínense, si ellos eran personas que estaban sirviendo a Dios como sacerdotes, eran el pueblo de Dios, ¿cómo verá Dios las cosas ahora que nosotros no solamente somos pueblo de Dios, por así decirlo, somos hijos de Dios? Usted es un hijo, yo soy una hija de Dios. Imagínese un pastor, un ministro predicando y que esté, porque no quiere decir que el que no predique tiene permiso para hacerlo. No, pero me refiero a que sabe la palabra. Predicando y que esté en adulterio, predicando y que esté en fornicación. Esto no debe de ser así. Tenemos que hacer las cosas de una manera correcta. Amén. No es los mandamientos no son opcionales. Y en el verso 23 les dijo Elí: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo lo que de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y el papá estaba un poco irritado. No, hijos míos, porque no es buena fama. Le importaba más la reputación de sus hijos y de él a que estuvieran, hermanos, rompiendo los mandamientos del Señor, a que fueran transgresores. Dijo: no, hijos míos, porque no es esto buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Qué quería decir eso? Que lo que ellos estaban llevando a cabo se estaba multiplicando. Por eso es muy importante nosotros también como padres, ¿verdad? Lo que ven nuestros hijos. Lo que ellos están viendo, nuestros hijos son como una esponjita que están absorbiendo. Y lo que ellos ven es lo que ellos van a luego a vivir también. Van a seguir nuestras pisadas. Pero Elí no ponía límites a sus hijos ni les enseñaba las consecuencias de sus malos actos. No les puso un hasta aquí, no dijo: hey. Si Elí hubiera sido otra persona, los hubiera quitado del sacerdocio. Y tal vez sí hubieran tenido parte de pau de Dios, disciplina a los hijos, omnifinés. Elí era una persona, un sacerdote que amaba a Dios. Amaba servir a Dios, pero más de amar a Dios, más allá de amar a Dios, amaba más a sus hijos. Y hay personas que se aman más a ellos mismos que a Dios, o que aman más a sus hijos que a Dios,
o a otra persona más que a Dios. Y eso no le agrada a Dios. Debemos de amar en primer lugar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser. Es en primer lugar Dios. Y luego nuestro prójimo debemos de amarlo también como a nosotros mismos. Pero si amamos en primer lugar a Dios, vamos a hacer las cosas bien. Elí sí amaba a Dios, pero tenía a Dios en segundo lugar. Dígale que está a su lado, ¿en qué lugar tenemos a Dios? ¿En primer lugar? ¿En segundo? ¿O en décimo lugar? Elí no ponía límites a sus hijos, ni les enseñaba las consecuencias de sus malos actos. Entonces ellos iban a estar haciendo eso cada día. Elí sabía todo el proceder de ellos. Hay veces que como padres nuestros hijos hacen cosas que nosotros no nos enteramos, no nos damos cuenta. A veces hasta el vecino sabe, ¿verdad? Ya no nomás los amigos, los vecinos. A veces sabe parte de la congregación, parte de la familia, y nosotros tenemos una venda, no sabemos. Creo que hasta ahí no hay mucha culpa para nosotros como padres, ¿verdad? Pero Elí ya sabía lo que estaban haciendo sus hijos y no los paró. Ellos ya no debían de estar en el sacerdocio. Si hay adulterio, si hay fornicación, si hay lesbianismo, homosexualismo, estas cosas, esas áreas deben de ser cortadas las personas. ¿Por qué? Porque esto se multiplica. Cortados en cuanto a servir. No que se le va a correr, al contrario, venga más a la iglesia para que escuchando la palabra de Dios haya un cambio en su mente, un cambio en su corazón y un cambio de acciones. Amén. Pero no se le puede poner en un liderazgo, ¿por qué? Porque los demás van a seguir sus pisadas. Mas a Elí no le interesó esto, él permitió que sus hijos continuaran así. Y en el verso 25 dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos ¿qué? Qué triste, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Y cómo estamos viendo la juventud hoy en día, mis hermanos. De una manera u otra ellos mismos están cayendo en su propia dirección, en su propia decisión. Muchos están muriendo. Porque dice la escritura, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice? Para que tus días se alarguen. ¿Qué más dice? En la tierra que Jehová tu Dios te dio o te da. Ellos no obedecieron. Bueno, el papá también no se puso muy enérgico, que digamos, ¿verdad? Como si todo el problema de él es, ay, ya mucha gente sabe. ¿Qué será de nuestra fama? ¿Qué será de nuestro testimonio? Ya no somos tan populares o somos muy populares por lo malo. Elí honraba más a sus hijos que a Dios. Elí honraba más a sus hijos que a Dios. Y qué tremendo. En el verso 27, vino un varón, esta fue la consecuencia de Dios a Elí, le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Verso 29. Era Dios hablando a través de este profeta. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo?
y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Le hacía la pregunta: ¿por qué has menospreciado, no has valorado los sacrificios, las ofrendas? ¿Por qué has honrado más a tus hijos que a mí? Y bueno, el profeta delineó la consecuencia del pecado de Elí y sus hijos en el verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. O sea, que de generación en generación iba a continuar el liderazgo, el sacerdocio. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Chequemos otra vez nuestro testimonio. ¿Estamos honrando a Dios o estamos deshonrando a Dios? ¿Estamos haciendo su voluntad o hacemos las cosas a nuestra manera? Yo voy a hacer lo que me dé mi regalada gana. Total, la Biblia dice: Dios es amor. Nunca yo tal haga, dijo el Señor, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que ya no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Si tal vez nos podemos dar cuenta de diferentes, hablando de la iglesia universal, luego vamos a ciertos lugares, a ciertas ciudades, por aquí, por allá, y nos damos cuenta, mis hermanos, de cómo Dios está honrando y levantando a ciertas personas, pero también como otras personas han sido humilladas por el mismo Señor. ¿Por qué? Porque deshonraron a Dios. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Quería decir que los que fueran naciendo, ¿verdad?, de esa familia, generaciones venideras, iban a llegar como a la juventud e iban a morir. No iba a haber ahí ancianos, no iba a haber personas de 100 años, de más de 100 años. A la edad viril, la edad de la juventud, de la adolescencia, iban a morir. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Tremendo. Qué noticia tan tremenda. ¿Cuántos de nosotros como papás quisiéramos escuchar algo así? Nadie. Todos queremos que nuestros hijos sigan con vida. No queremos estar entregando a nuestros hijos a sus, 16, 17, 18 años o más jóvenes. No. Podemos decir, la culpa era de los hijos, pero por eso había un papá ahí. Por eso Dios en la familia instituyó que así fuese, que hay un papá, una cabeza de hogar que va a guiar, que va a dirigir, que va a dar un buen ejemplo. A falta del papá está la mamá, o cuando están los dos con vida o juntos, está el matrimonio junto. Pero el principal es el hombre, papá.
y Elí no puso un alto. En 1 Samuel, pero ahora el capítulo 4, vamos a darle la lectura en el verso 10. 1 Samuel capítulo 4, vamos a darle lectura y veamos qué es lo que nos dice el Señor. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda. Y fue hecha muy grande mortandad. Hubo una guerra, un enfrentamiento, los filisteos e Israel. Dice, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Hasta ahí llegaron. Se cumplió la palabra de Dios. Se cumplió la profecía. Estos chicos murieron. Pensaban que se reían tal vez, ¿verdad? Disfrutaban de la vida y que se reían hasta de Dios mismo por lo que estaban haciendo. Estaban actuando, estaban como sacerdotes, pero robaban de los holocaustos, de los sacrificios, de la carne, tomaban lo que no les pertenecía, dormían con aquellas mujeres, adulterio, fornicación. Estaban haciendo cosas incorrectas, gozando de lo lindo, la ley de Dios, Dios mismo no me interesa. Sé la ley para darla, para aplicarla a los demás. Pero para mí, como dijo el Señor, ustedes ni con un dedo la tocan, ¿verdad? Entonces, hasta ese tiempo habían hecho y deshecho, pero llegó su hora. Estos dos muchachos o dos varones murieron. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? ¿Qué sucedió? El mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Para que él viviera toda esta, ¿cuántos años dijimos que tenía? 90 por ahí, ¿verdad? 98, casi 100. Para que él tuviera todos estos años, quiere decir que él era una persona que estaba sirviendo a Dios con su corazón, que amaba a Dios. Pero aquí la cosa cambió. Cuando él dejó de amar a Dios como Dios nos lo demanda, y puso en primer lugar a sus hijos. Qué cosa tan tremenda. Dice que cuando se hizo mención del arca, no de los hijos, sino del arca, como que él ya estaba esperando que un acontecimiento iba a suceder así muy pronto. Él ya sabía que iban a ser cortados, que sus hijos iban a morir. Pero cuando oyó hablar del arca, que era la presencia de Dios,
Era como si Dios saliera de aquí de la iglesia y aquí nos quedáramos sin nada. Sería lo más terrible y trágico que no tuviéramos el Espíritu Santo. Fue lo que sintió Elí y fue cuando cayó hacia atrás y él también murió. Cosa tremenda, ¿verdad? Ahora bien, usted y yo somos seres humanos, somos cristianos, somos personas que estamos en el reino de Dios, pero que a veces estamos luchando con esta carne. Es necesario hacer decisiones y hacer cambios. Mientras usted nunca haga la decisión, jamás va a hacer el cambio. Y va a seguir en la misma posición y va a seguir en la misma situación. Y Dios no nos quiere ver así. Dios no nos quiere disciplinar, Él nos ama. Pero claro, si requiere que nosotros seamos disciplinados, claro que lo va a hacer. Por amor a nosotros. Tenemos que nosotros buscar la presencia de Dios y agradar a nuestro Señor. Poner a Dios en primer lugar, antes que mis hijos, antes que el cónyuge, antes que mis padres, antes que los abuelos, antes que los tíos. Hay que poner a Dios en primer lugar. Primero está Dios, antes que yo mismo, antes que mis propios deseos. Primero está Dios. Cuando una persona pone en primer lugar a Dios, va a ser una persona que se va a regir por la palabra de Dios. Va a hablar la palabra de Dios, pero no solamente va a hablar la palabra de Dios, va a vivir la palabra de Dios. No va a permitir lo malo, lo equivocado en su vida, ni en su familia. No lo va a permitir. Santiago capítulo 1, verso 22. Vaya conmigo al libro de Santiago. Esta historia es una historia muy trágica, muy terrible, muy tremenda. Los hijos de Elí, tanto lo que hicieron como las consecuencias, lo que les pasó. Santiago capítulo 1, verso 22 nos dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Los varones tienen una responsabilidad tremenda. Todo aquel papá, un día vamos a dar cuentas de nuestros hijos. En el caso de que no esté papá o papá se fue, queda mamá, pues mamá entonces queda como cabeza, como líder. Y un día vamos a dar cuentas de nuestros hijos. Lo que permitimos. ¿Me entiende? ¿Cuántas familias tienen sus hijos y pues sabe que el hijo está en fornicación o la hija está en fornicación? Pero ¿qué tiene? Sigue adelante, o sea. Mientras cada mañana me digas el versículo de San Juan 3:16, no hay problema. ¿Cuántos papás así los permiten en casa? O que estén en el mundo y todavía estén bajo casa. No. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En el Antiguo Testamento, cuando los hijos se ponían muy rebeldes, lo que hacían era que los traían ante el concilio, ante aquellas personas. Y hermanos, si los padres se quejaban y decían, ya no aguanto a mi hijo, es muy rebelde, no me hace caso, mi hija, mi hijo, los apedreaban y morían. No era porque aquellos papás no los quisieran, era parte de la ley también, pero también porque aquel hijo iba a contaminar a los otros. Gracias a Dios que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si no, ya todos hubieran corrido por piedras, ¿no? Dios quiere que nosotros miremos atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y que perseveremos en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Cuando somos hacedores, no solamente oidores. Cuando somos hacedores, entonces dice que vamos a ser bienaventurados en lo que hacemos. Muchos de ustedes se pueden saber los 10 mandamientos, me los pueden decir, ¿verdad? O nos podemos saber muchos versículos bíblicos. Pero saber es una cosa y hacerlos es otra, muy diferente. En el libro de Gálatas capítulo 5 verso 16, el Señor nos dice en el libro de Gálatas capítulo 5 y verso 16, dice nuestro Dios, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No creamos nosotros que si nosotros andamos en la carne, hacemos pecado, que nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Si usted me está viendo a través de los medios de comunicación o me está escuchando a través de la voz del pueblo, a lo mejor estas palabras no le gustan, pero yo no las inventé ni las puse ahí. Nosotros tenemos que ser hacedores, tenemos que elegir la vida y no la muerte. Nosotros vamos a ser bienaventurados cuando somos hacedores de la palabra de Dios. Y el Señor nos está hablando a usted y a mí también, a todos. A todos nosotros nos habla, a todos los de los medios de comunicación, a todos. El Señor nos está diciendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Quién de nosotros no queremos portarnos bien y ser unas personas buenas? Todos. Ser unos hijos agradables a Dios. Eso está tal vez en nuestra mente, pero en nuestra carne muchas veces hay rebelión, se rebela contra lo espiritual de Dios. Entonces nosotros los hijos de Dios somos templo del Espíritu Santo, aquí habita Dios. Pero también estamos en la carne, o sea, tenemos un alma. Y hay una lucha, una guerra. Uno quiere jalar hacia una dirección y otra hacia otra. La carne, el alma nos quiere jalar hacia lo malo. Hacia la avaricia, la codicia, adulterio, fornicación, mentiras, celos, envidias, lujuria, pleitos, ofensas, imperdonabilidad. Y la otra área el espíritu nos quiere jalar hacia la santidad. Dios no está en contra de una relación íntima. Está establecido por el Señor. El matrimonio debe de haber relación íntima, pero debe de ser dentro del matrimonio. Pero sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y dice en el 19, manifiestas son las obras de la carne, que es con lo que muchas veces estamos luchando, ¿verdad? Hablando del ser humano, está lo espiritual y está la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Pues a lo mejor usted ya no tiene una virgen, pero usted mismo se está idolatrando, está idolatrando
generación antes que a Dios. Está idolatrando a sus hijos, los está poniendo en primer lugar antes que a Dios. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted y yo no podemos practicar eso. Tenemos que darle muerte a esta carne, a estos pensamientos. Por nuestra mente pasan multitud de pensamientos durante el día, pero todo pensamiento que no sea de Dios queda atado y lo echamos fuera. Porque si permitimos esos pensamientos que no son de Dios, van a entrar a nuestro corazón, van a salir de nuestra boca y van a controlar nuestro ser. Y no nada más a nosotros, va a influenciar a los que están a nuestro alrededor. Mas el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice el Señor, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. La carne te quiere llevar a pecar. El enemigo te tienta. Pero los que son de Cristo no van a hacer estas cosas. Van a apagar su celular, van a apagar la computadora, la tablet, el televisor. No van a estar viendo pornografía. Entonces la Biblia aquí nos aclara que es la lucha, ya decíamos, entre la carne y el espíritu. Está el fruto del Espíritu y está toda la obra de la carne. Tenemos que crucificar. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos de nosotros cuando alguien nos ofende de una manera tan fuerte que es como cuando nosotros en México decimos un golpe bajo, ¿verdad? Cuando te duele hasta lo profundo y no te quieres levantar tú también con los guantes y darle, aunque sea unas 10, pum, 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 pum. Pero tú dices, yo soy de Cristo, yo estoy crucificado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser hacedores. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú y yo queremos ser hacedores de la palabra. Yo quiero ser hacedora de la palabra. ¿Oye usted? Yo creo que también, ¿verdad? Entonces vamos a hacer uso del dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a dominar esta carne. Vamos a contenerla. Quiere hacer algo incorrecto, no se lo vamos a permitir. La persona más expuesta y que cae fácilmente es aquella que no tiene una relación íntima con Dios. Es la que cae más fácilmente en pecado, en malos hábitos, en malas acciones. Efesios capítulo 4, verso 22. Tenemos que hacer uso del dominio propio. Nosotros mismos, cuando estábamos chiquitos, tal vez teníamos a mamá y a papá y éramos unos bebés y nos decían, no agarre ese florero de vidrio, lo que fuera, porque si lo agarrábamos, lo íbamos a quebrar. Y si no queríamos hacer caso, nos daban unas nalgaditas, unos manazos y nos retirábamos.
Pero ahora de repente nosotros ya crecimos y todo y parece que tenemos toda la libertad como para quebrar la ley, quebrantarla y hacer esto y hacer lo otro, pero nosotros mismos vamos a tomar el dominio propio y decir no. Yo estoy crucificado, crucificada. Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Queremos ser hacedores de la palabra de Dios, dijimos. Entonces vamos a meter el dominio y también tenemos poder. Pero ahora también vamos a renovar nuestra mente. Usted dice, ay no, yo ya no quiero tener relaciones íntimas fuera del matrimonio o en fornicación, o ya no quiero estar viendo pornografía. Pero usted está constantemente en esto, usted se está alimentando nada más eso. Usted necesita dar la espalda a ese pecado, renovar la mente, entonces aplicar la palabra de Dios. Usted era adicto a películas de pornografía, ahora usted pone películas cristianas o de esas de dibujos animados, caricaturas, algo sano, una película familiar tal vez también. Pero usted ya cambió aquello. Usted tiene que renovar sus pensamientos, pero no va a poderlos vencer sus pensamientos si todavía se está alimentando de esto. Vamos a suponer usted dice, voy a cambiar en esta área. Ya no voy a robar, ¿verdad? Pero dice, ya no voy a robar dinero. No, ya dinero ya no. Pero veo unos dulces por ahí, unas cucharas, unas joyas. No es dinero, pero venga para acá. Tenemos que hacer un cambio total y completo. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Usted mismo tiene que despojarse, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Su mente es bien importante, lo que estamos pensando. Ahora, hemos oído muchas veces que dicen, cada cabeza es un mundo, y es cierto. Pero aunque cada cabeza es un mundo, todo ser humano, todo cristiano debe ser guiado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Aquí no es opcional si hacemos la voluntad de Dios o no. ¿Me entiende? Tal vez usted puede enfrentar un problema y yo digo, ay, pues ¿qué es ese problema? Y tal vez la persona está desesperada porque ella lo ve de una manera diferente o él lo ve de una manera diferente. En Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Entonces, si hay alguien que quiere tener una vida en santidad para Dios, y vamos a suponer así que estaba en fornicación, esta persona no puede seguir el mismo camino. Iba en camino de muerte, iba en camino como va el buey al degolladero, dice, o las aves para ser atrapadas, dice Proverbios. Entonces iba en camino de muerte, ahora ya no puede ir el mismo camino. Tiene que dar un giro y hacer algo diferente. Por ejemplo, los jóvenes, ¿verdad? Que hacen, que muchas veces en el mundo, o a veces se dan los casos también, jóvenes que están en la iglesia, que están practicando esto. No deben de estar en lugares oscuros y solos. No deben de estar en un carro por ahí en la oscuridad, escondidas solos. Ahí está la tentación. Ahí está la química, el deseo, la atracción. Con aquella persona, con el novio, la novia,
Entonces tiene que dar un giro a esto. Tiene que tomar una decisión y mantenerse en santidad hasta que llegue al matrimonio. Filipenses capítulo 4, verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Usted cree que los hijos de Elí, verdad, estaban con la mente, como dice aquí, que ellos estaban pensando en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo? No, ellos estaban pensando en robar. Ellos estaban pensando en el adulterio, en la fornicación. Sus ojos estaban cargados de lujuria. No estaban pensando en la palabra de Dios o en la ley de Dios para llevarla a cabo, sino para hacer las cosas incorrectas. Pero el Señor nos habla a usted y a mí. Tenemos que querer cambiar, ser hacedores de la palabra. Tenemos que, para ser hacedores de la palabra, tenemos que hacer uso del dominio propio. Para ser hacedores de la palabra también tenemos que renovar nuestra mente. Usted no nada más puede decir no, 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 y no va a poner, hermanos, algo en su mente. Tiene que poner la palabra, tiene que cambiar lo malo por lo bueno. Tiene que cambiar la muerte por la vida. Va a renovar. Y ahora aquí en Filipenses capítulo 4, verso 8 dice: por lo demás, hermanos, usted tiene que pensar en esto. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, usted tiene que meditar en esto. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe por qué los matrimonios, hay divorcios, se destruyen muchas veces también? Porque solamente están pensando y están enfocados en lo malo y no se enfocan en lo bueno. No ven lo bueno del cónyuge, no meditan en lo bueno de ellos. Ahora bien, ahora Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en todo lo verdadero, que es la palabra de Dios, lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso, dice el Señor, tienes que estar pensando. Así no serás presa fácil del enemigo. Así tu carne se mantendrá sujeta. Así seremos hacedores de la palabra de Dios. Pero cuando le damos rienda suelta a la carne, entonces hacemos todo lo incorrecto y todo lo que es contra Dios. Póngase de pie en el nombre del Señor. Entonces, Dios quiere que usted y yo seamos hacedores de la palabra de Dios, no tan solamente oidores. Con un gran ejemplo iniciamos. Con un mal ejemplo y tremendo ejemplo. Elí y sus hijos, Ofni y Finés, con una historia muy trágica. Ellos burlaron la ley, ellos creyeron que se reían de Dios, mas sin embargo les llegó la hora. Entonces nosotros también debemos de meditar en nosotros mismos, en nuestras acciones, en nuestro corazón, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos haciendo, y poner por obra la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor y no tan solamente oidores. Dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. Que esto significa que no tenían una relación personal con Dios. Ellos en teoría estaban dedicados a servir a Dios siendo sacerdotes, pero en la práctica, como quien dice, era su llamado ser sacerdotes, pero en la práctica no les interesaba conocer ni a obedecer a Dios. Eran hombres corruptos y lo único que buscaban era su propio beneficio. Muchas cosas podemos ver de ellos. Ellos tenían el holocausto, la ofrenda, como su cocina personal.
Ahora Dios nos ha hablado en diferentes áreas y puntos en nuestra vida. Y es tiempo de decirle, Señor, amén. El altar está abierto. Hemos escuchado la palabra de Dios. El Señor ha venido a hablarnos en esta noche y a decirnos, sea hacedor de la palabra. No solamente oidor, no solamente que usted y yo sepamos ciertos versículos bíblicos, sino que los apliquemos a nuestra vida. El altar está abierto. ¿Usted quiere platicar con Dios hoy? ¿Usted quiere rendirse a los pies del Señor y pedirle ayuda por un cambio? Es su decisión. Es su decisión. Hoy Dios quiere darle una oportunidad. Hoy Dios quiere cambiar su vida. Dios quiere bendecirle. Dios no quiere que venga la disciplina para su vida. Dios quiere darle la bendición. Para usted que nos está viendo, que nos está escuchando, este es el día que hizo el Señor. Este es el día de salvación. Para usted que está aquí, si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted no está seguro que si usted muere, no está seguro que va a ir al cielo. Este es el día que usted puede apartar una morada ya en el cielo. Haga conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesús, le pido que me perdone. He pecado, Señor. He hecho lo que no le agrada. Hoy me arrepiento de toda mi maldad. Señor Jesús, hoy le invito para que entre en mi corazón. Hoy yo le recibo como mi Señor y mi Salvador. Le doy gracias por salvarme y gracias por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.